Ya estamos de regreso, ya tenemos a nuestro entrevistado, al abogado Ángel Suazo, que la verdad estamos muy contentos de recibirlo como siempre aquí en su casa. Gracias, Martín. Y vaya que tema que traes muy interesante, el derecho de los adultos mayores que no son respetados muchas veces. No. Bien, buenos días a todo el auditorio. Un tema muy poco tocado también, olvidado sobre todo nuestros, como comúnmente los llamamos viejitos, nuestros ancianos, pero en términos de ley se dice adultos mayores. Porque en nuestro artículo primero, Martín, de la Constitución, párrafo quinto, nos habla claramente de evitar la discriminación por razones de edad. Ahí está el contenido, de ahí parte todos los derechos de las personas adultas mayores. Artículo primero, párrafo quinto, dice que nadie puede ser discriminado en este país por una razón de edad. Ahora, en el marco internacional de los derechos humanos, prácticamente en varios documentos se encuentra contemplado el derecho a no ser discriminado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el famoso Pacto San Salvador en su artículo 17, que es la Convención Americana sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla específicamente ese Pacto de San Salvador 17, que se adopten medidas concretas a favor de las personas adultos mayores. Hablemos de la primera asamblea sobre el envejecimiento, fíjate, Martín, 1978. Después, hasta el 2002, tenemos nuestra segunda asamblea sobre el envejecimiento, en el 2002, y es en ese año precisamente que en México, Martín, se publica la ley, ¿sí?, de los derechos de las personas adultos mayores en México, ¿sí? Una ley que ya tiene varios años y que trae contemplado los derechos básicos a los que tienen acceso las personas adultas mayores. Oye, con respecto a estos derechos de adultos mayores, hablamos sobre las preferencias, la no discriminación, la igualdad. ¿Cómo consideras, me llama mucho la atención el tema, en cuanto llegaran en su momento a la pensión, para cuando ellos llegan a adquirir una pensión, el trato que les dan? Sí. Una vez que ahí es donde tú comentas, ¿no?, cómo es esta preferencia o esta discriminación que se les da a ellos. Sí, exactamente. Antes hay que aclarar cuál es la edad, cómo debe de considerarse un adulto mayor. En la ley nacional, a partir de los 60 ya es un adulto mayor. En la ley del Estado, que tenemos, hay también en el Estado una que es la ley número 375. Ahí te considera a partir de los 65 años de edad. Ahora, lo que comentas de la pensión es un tema muy, muy importante. ¿Qué se evita con la discriminación? Precisamente, y obligados tanto el Estado como la sociedad, las instituciones públicas y privadas, a que el adulto mayor no se le discrimine y no se le menoscabe porque ya no tiene a la mejor la capacidad física, emocional o psicológica para poder realizar sus actividades y que te aproveches de ello. Así es. ¿Sí? Por eso entra al catálogo de los grupos vulnerables, ¿sí? Y por eso la recomendación que se les dice a los adultos mayores, no firmes nada en blanco, fíjate, se les dice, acude a un abogado, ¿sí? Y si tienes dudas sobre alguna de tus situaciones jurídicas, acude a una institución de asistencia social. ¿Por qué? Por esas cuestiones sobre el patrimonio que puede darlo, ceder los derechos sin que él tenga esa capacidad. Ahora, la pensión, muy importante. Cuando hay un adulto mayor que no tuvo acceso a una pensión como tal, o no recibe una remuneración por parte de alguna institución, pues tiene derecho inmediatamente a una pensión económica. Ahora ya se puede demandar, como se lo hace la pensión, como a un niño o a una niña. ¿Quiénes tienen la responsabilidad en primera instancia? Pues los hijos que trabajan, ¿no? En este caso, si la cónyuge vive también. Pero ya se puede demandar una pensión para que no tengan una forma de vivir. Incluso muchas veces no son orientados ya por la edad, de repente el momento de que cuál sería la forma de jubilarse ya en un trabajo de una edad idónea y cómo van a recibir su pensión. Sigue este enigma y este rezago, estas dudas que muchas veces ponen en riesgo mucho al trabajador. Claro, mira, hay un caso concreto que me acaban apenas de proponer. Una persona cotizó en la vieja ley del seguro social, aplicaba las semanas, pero ¿qué crees? No estaba actualizado.
sea, sí cumplía con el requisito más importante, haber dado toda su vida a un trabajo, ¿sí? ¿Y qué crees? Que no se le dio su pensión porque él no la solicitó en su tiempo y en su forma. ¿Y qué pasa? Ahorita no se le puede actualizar porque el señor tiene que tener un trabajo, tiene que tener un año de actualización. ¿Quién le va a dar trabajo a ese señor? A mí se me hace una injusticia que después de que cotices ya no puedes recibir una pensión por ese candadito tan pequeño. A veces faltan 1, 2, 3 horas y no te lo dan. Yo creo, es que no hay revisión de las políticas públicas, Martín. Aquí lo que falta es, si tenemos ya una ley nacional, una ley estatal, ¿dónde están nuestras autoridades para poder revisar estos derechos de los adultos mayores? Que es un sector muy importante, es la edad de oro. ¿Cuántos queremos llegar a esa edad, Martín? Y poder disfrutar ya de todo lo que trabajaste a lo largo de tu vida, y que llegues y que encima de todo tengas que sufrir, tendrá que andar mendigando en la calle, mendigar a los familiares y que abusen de ti por donde quiera que vayas. Por eso es muy importante conocer los derechos que existen, este catálogo dentro de la ley. Uno de ellos importantísimo, lo mencionaste, el derecho de preferencia, Martín. ¿Qué es el derecho de preferencia? Precisamente que las instituciones sociales, políticas, la familia, la sociedad, todos tengamos ese respeto por la preferencia y acceso a las personas adultos mayores. El transporte nada más, como ejemplo, Martín. Así es. Y otra que no nos respalda tampoco el Afore. Muchas veces tienes muchas dudas, llegan diferentes bancos y te dan ciertos ofrecimientos y te pone confuso que a veces puedes perder esa antigüedad o no, y muchas veces pone en riesgo en el caso del adulto mayor que quedan desorientados. Sí, exactamente. Cuando llegan a una institución bancaria me sorprende mucho que cuando piden la asistencia de una persona no los puedan capacitar. Falta mucho el trabajo social, Martín, en ese tema. No saben cómo es su pensión, no saben para dónde se fue su dinero, no saben cuáles son sus derechos básicos, vaya. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo social sobre ellos, no hay quien los oriente. Ahí los avientan a un asilo, o los propios familiares los aíslan en una casa y ninguno de los hijos se quieren hacer responsables. Ojo, los hijos pueden ser responsables a falta de una pensión que tenga un adulto mayor, le tienen que entrar, porque si no, les van a descontar de su trabajo para que pueda tener esa asistencia, Martín. O sea, ¿considera que deberían modificarse entonces esta ley de los derechos al adulto mayor? Pues no tanto modificarse, yo creo que más que nada respetarla y tocar los puntos laborales ahí, en ese derecho laboral que tú mencionas, mencionar las partes importantes y quitarle los candados a la ley del seguro y del ISSSTE en cuanto a las pensiones, revisar laboralmente esa parte, uno. La otra, revisar las políticas públicas. Es tan importante aquí en la sociedad y también tenemos obligación nosotros de cuáles son esos derechos básicos. Acuérdate que ahora ya tienen accesos preferentes a los centros comerciales, instituciones públicas y privadas, rampas especiales, sobre todo porque aparte que muchos de ellos son adultos mayores, son discapacitados, ¿sí? Doble vulnerabilidad. Respetar en el transporte público, los asientos, señores, en los seguros sociales, en el ISSSTE, por favor, vemos que llegan con una emergencia, llegan a ser atendidos y ahí están todos echadotes. Y nadie se levanta. Y malmorados. No, se molestan que les digan, porque, oye, cédele el asiento a una persona adulta mayor. Eso ya es una obligación. Hay que poner una signalética en las instituciones, en los lugares públicos. Señores, estos asientos son especializados para las personas adultas mayores. No hay respeto ni para el peatón cuando van a cruzar. Nadie se para. Incluso cuando van a cobrar su pensión, ¿cuántas horas los tienen ahí en espera? Ese es un crimen. Y los recursos, esos recursos tan pobres que les dan al mes, cada 3 meses, Dios mío, hacen una cola de todo un día para poder acceder, Martín. Eso se me hace infame. Por favor, ahí, si nos escuchan las autoridades, a donde vayan a las dependencias, registro civil, hacer un trámite al agua potable, de la luz, hay que darles preferencias en las filas. Deben de tener una ventanilla especial, porque ellos no tienen la misma condición física y social que nosotros, que un joven, que una persona en un estado normal, Martín. Yo creo que hay que revisar estos derechos que vienen en el artículo 5º, la integridad, la dignidad y la preferencia. Fíjate, la certeza jurídica, lo que tú decías, de que tengan una certeza jurídica en cuanto a sus bienes, salud, alimentación y familia. Salud es un derecho. Es un derecho. Y hay obligación del Estado, O sea, no es de que pues nada más te los doy ahí, ¿no? La educación. Siguen teniendo derecho a la educación, vemos que ya hay institutos que otorgan educación a los adultos mayores, el trabajo, gozar una igualdad de oportunidades de acceso al trabajo, vemos a estos señores que embolsan ahí en los centros comerciales, es sorprendente porque deberían de estar gozando más bien de una
política pública adecuada de retiro, Martín. Y no de propinas. No de propinas. Otra cosa, la mendicidad en las calles. Ojo, hay mucha explotación sobre los adultos mayores. Autoridades, revisen, eso es trata. Es una trata de personas, eso de usar a los adultos mayores para andar en la mendicidad. La denuncia popular, importante, Martín. Toda persona, grupo social, dice la ley, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante los órganos competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir un daño o afectación a los derechos y garantías que establece la ley. ¿Consideras que debería de haber en especial algunas oficinas o edificios, así como es la Junta de Conciliación, que debería haber una atención directa para los adultos mayores? Mira, lamento decirte, Martín, que en el Estado también tenemos una institución, hay un Instituto Nacional de los Adultos Mayores y también a nivel estatal. Desgraciadamente, pues yo no veo el trabajo, sinceramente, yo no veo que existan las cifras, no veo que exista una estadística, una responsabilidad por parte de... ¿Y quién es el titular, no? También. La verdad, yo la verdad lo desconozco porque no veo, es el Gaticam y Gatipam, que es un sistema de información, datos estadísticos, pero yo no veo que estén trabajando en correlación con el DIF municipal, con la asistencia pública, digo... No hay Aparte de la cuestión cultural también y social, la convivencia, ellos tienen derecho a una vida plena, Martín. Nos gustaría que nuestros viejitos, nuestros adultos mayores pudieran pues gozar de esta parte, que ellos son los que plenamente deben de tener más eventos sociales y culturales. No los vemos, la activación deportiva, es importante, Martín. Yo creo que hay que reflexionar, compañeros, este es un tema muy importante, lo hemos olvidado, Martín. Hay que recapitular esas políticas públicas y volverlas a incluir en los programas y en los programas de desarrollo de sexenio y de Estado. No, agradecemos muchísimo. Buen tema y bueno, ahí seguimos con más información y te agradecemos muchísimo. No, gracias a todos ustedes y recuerden que el derecho siempre hablará. Vamos a la pausa comercial y seguimos con más.